En este video vamos a resolver problemas en donde vamos a aplicar la definición de determinante y sus propiedades. Entonces, antes de recordar la definición de determinante ya estudiada en la teoría, lo que vamos a hacer primeramente es, para recordar la notación, es tomar una matriz genérica de orden n, porque ustedes saben que al determinante, ¿sí? Lo aplican, digamos, sobre una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces, tomamos una matriz genérica de orden n, es decir, una matriz de n filas, n columnas, y lo que hacemos es darles nombre a sus filas. Por ejemplo, la primera fila la voy a llamar f1, a la segunda la llamo f2, y así sucesivamente, a la enésima fila la voy a denominar f(n). Entonces, considerando la matriz en función de sus filas, podemos expresarla, ¿sí?, matricialmente como una matriz columna. Estamos acá expresando la matriz A como una matriz columna, donde sus elementos van a ser la fila F1, F2 y así sucesivamente F(n). ¿Sí? Es una simplificación, digamos. O también, si consideramos esta matriz A, que está expresada en función de su fila, también vamos a poder expresarla con una notación vectorial, ¿sí? De forma vectorial, donde cada componente de esta n-upla está formada justamente por la fila F1, F2, F(n) de la matriz A. Entonces, podemos denotar la matriz A, ¿sí?, como una matriz columna en función de su fila o su equivalente de forma vectorial, ¿sí?, como una n-upla formada por las n filas. ¿Está bien? O bien, también lo podemos denotar a esta matriz en función de sus columnas. Entonces, si a la columna 1 la llamo C1, a la columna 2, C2, y así sucesivamente a la columna n, C(n), podemos expresar la matriz A en función de sus columnas, considerando una matriz fila. Fíjense acá, yo no tengo comas porque esta notación no me representa una n-upla, sino me representa, digamos, una matriz fila, ¿sí? Entonces, son distintas formas de denotar la matriz A. O bien, en función de sus filas, incluso ahí podemos distinguir matricialmente o vectorialmente, o bien en función de sus columnas, ¿sí? Ahora ya procedemos a recordar la definición de determinante de una matriz. Nosotros decimos que el determinante es una función que me asocia, ¿sí?, a una matriz un número. Es una función que me relaciona a una matriz un número. O sea, acá el dominio de la función determinante es el conjunto de todas las matrices cuadradas de orden n, y el codominio es el conjunto de los números reales. Entonces, el determinante es una función que cumple con 4 axiomas, ¿sí? O sea, toda función que cumpla con estos axiomas se denomina función determinante, ¿sí? ¿Qué axiomas deben cumplir? El axioma 1, que me habla de linealidad en cada fila o columna de una matriz. Este axioma, ¿sí?, me dice que si una de las filas, en este caso porque estoy considerando la matriz expresada en función de su fila, me dice que si una de las filas está expresada como suma de dos filas, yo al determinante de esa matriz la puedo descomponer como suma de dos determinantes, donde el determinante de la primer matriz, ¿sí?, tiene, o sea, la matriz del primer término tiene como elemento de la y-ésima fila la fila f' sub i. Y en el caso del determinante de la matriz del segundo término, la matriz del segundo término tiene como y-ésima fila este término, esta fila, f segunda sub i. Bueno, entonces lo mismo que aplicamos para el caso de fila, vale para el caso de columna. Y el axioma 2 me habla de la homogeneidad, o bien en cada fila o bien en cada columna. Me dice que si una de las filas, por ejemplo, o columnas también, ¿no? Pero bueno, analizando esta igualdad, me dice que
si una de las filas tiene un factor común, K, ese factor sale fuera del determinante, ¿sí? Pero esto lo puedo aplicar solamente en una fila o en una columna, ¿sí? Ese es el axioma de homogeneidad. En cada fila o cada columna. Es como, entre comillas, sacar factor común, ¿sí? El factor común de una fila o de una columna, ¿sí? Y el axioma 3 me dice que el determinante de una matriz que tiene dos filas iguales o dos columnas iguales vale 0. Y el axioma 3 me dice, el axioma 4, perdón, me dice que el determinante de la matriz identidad es igual a 1. Bueno, entonces, en síntesis, si una función cumple con todos estos axiomas, se denomina función determinante. ¿Cuál es la notación que utilizamos para esa función? Esta, det. A esa función la llamamos det, ¿sí? Det es una función que va de R a la n por n, ¿sí? A los reales. La notación entonces nos queda una matriz A, le asigno el número de A o determinante de A. Otra notación que se utiliza es la notación de barras, ¿sí? Acá esto se lee determinante de A. Estas no son las barras de módulo porque el concepto de módulo se aplica en reales, ¿sí? Estas son barras que me denotan el determinante de una matriz. ¿Está bien? Y el determinante de A es un número. Bueno, entonces nosotros podemos definir cualquier función con su determinada fórmula que cumple con esos axiomas. ¿Se denomina determinante? Sí, exactamente. Por ejemplo, acá presentamos una fórmula. Esta función me relaciona, ¿sí? Esta es la función det. También lo podemos denotar de esta manera, ¿sí? Entonces, con la simbología, dijimos, de las barras. Entonces nosotros decimos, acá en este caso, el determinante en este caso sería det de A, a ver, no me permite escribir. Un segundito. Ahí está. En este caso, ¿sí? Tenemos el determinante, también lo podemos denotar hacia la función, es, ¿sí? La función cuyo dominio es el conjunto de las matrices de orden 2 y cuyo codominio es el conjunto de los reales. Entonces, a una matriz A le hago corresponder el determinante de A. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la fórmula que nosotros utilizamos? Esta de acá. Esa es la fórmula. Esta fórmula me permite encontrar el determinante de una matriz de orden 2. ¿Sí? Esa fórmula. Y esta fórmula, esta función, ¿cumple con todos los axiomas? Sí. Y queda como tarea para ustedes que los demuestren. Eso habíamos dicho en la teoría. Tarea. Demuestren que esta función, definida de esta manera, ¿sí? Es la función determinante. Bueno, entonces acá vamos a ver un ejemplo. Vamos a borrar esto. De aplicación de esa función. En realidad esto ya lo vimos en la teoría, estamos recordando lo visto en la teoría. Entonces, quiero calcular el determinante de esta matriz. ¿Sí? ¿Qué me dice la fórmula? Para obtener el determinante de esta matriz, está la notación que utilizo, no paréntesis, sino barras, ¿sí? Que rodean a la matriz. El determinante de esta matriz es igual al producto entre los elementos de la diagonal principal menos el producto entre los elementos de la diagonal secundaria. Entonces esto me queda 2 por 1 menos 5 por menos 3. Y bueno, acá me queda 2 más 15, 17. O sea, el determinante de esta matriz, utilizando esta fórmula, esta función, me da como resultado 17. Algo muy importante tener en cuenta es que el determinante de una matriz es único. ¿Sí? Es una propiedad importante. Ah, pero nosotros decimos, sí, el determinante es único. ¿Y por qué sucede eso? Porque recuerden acá, si yo relaciono
Si yo tengo esta relación, puedo tener esta relación. Si a una matriz le asocio como determinante dos números, esta relación no me estaría cumpliendo con la condición de existencia, de unicidad. Esta relación no me estaría cumpliendo con la condición de unicidad. Por lo tanto, esta relación no sería función. Y nosotros decimos que el determinante es una función. Por lo tanto, ¿sí? El determinante de una matriz es único. No puede una matriz tener dos valores o más como determinante. ¿Sí? Entonces, ¿el determinante es único? Sí, el determinante es único. ¿Por qué? Porque el determinante es una función. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a recordar las propiedades del determinante. ¿Sí? Fundamental, esto me tengo que acordar. ¿La tengo que estudiar de memoria? Sí, pero a ver, si yo la practico constantemente, si yo resuelvo problemas, diferentes problemas, yo me voy a acordar no porque la he estudiado de memoria, sino porque la estoy utilizando constantemente. Es la mejor forma de estudiar, digamos, aplicar las propiedades a determinados problemas, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos, ¿qué me dice la propiedad 1? La propiedad 1 me dice que si yo intercambio dos filas o columnas de una matriz, el determinante tiene que cambiar de signo. Sí. Otra propiedad muy importante, si a una fila o columna de una matriz es nula, si una fila o columna de una matriz es nula, el determinante es igual a 0. Otra propiedad importante me dice que el determinante no cambia si a una fila o columna de una matriz le sumo el múltiplo de otra fila o columna respectivamente. Esto me está indicando que yo opero fila con fila o bien columna con columna, ¿sí? Esta propiedad, como dijimos en la teoría, también se denomina propiedad de hacer cero, ¿sí? O sea, yo puedo hacer cero utilizando esta propiedad, ¿sí? Ustedes ya, por ejemplo, en las operaciones elementales, hicieron cero utilizando la operación elemental 3, entonces esto no le va a costar entender. Igualmente, nosotros en la teoría fuimos ejemplificando cada uno de los axiomas y cada una de las propiedades, justamente utilizando esta definición de función determinante, ¿sí? Y pueden, digamos, ir a ver el video de la teoría del día miércoles 7, ¿sí? De julio. Está en el Drive. En mi Drive. Bueno, y el enlace está en la plataforma, ¿sí? En la plataforma de Matemática 1. Continuamos con las propiedades. La cuarta propiedad me dice que el determinante de la matriz diagonal es el producto de los elementos de la diagonal. Perfecto, porque si yo tengo una matriz diagonal, no necesito aplicar ningún método de cálculo de determinante. Yo directamente aplico la propiedad y listo, ¿sí? Si la matriz es de 5 por 5, 6 por 6, no hay problema. Yo sé que el determinante de esa matriz diagonal es el producto entre los elementos de la diagonal. Lo mismo ocurre para el caso de la matriz triangular, ya sea superior o inferior. ¿Sí? Entonces la propiedad me dice que el determinante de una matriz triangular superior o inferior es igual al producto entre los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Otra propiedad importante me dice que el determinante del producto es el producto entre los determinantes. O sea, el determinante distributivo con respecto al producto, no con respecto a la suma, y acá damos un contraejemplo, ¿sí? El determinante distributivo con respecto al producto, sí, pero no es distributivo con respecto a la suma. Entonces, para mostrar que el determinante no es distributivo con respecto a la suma, lo que hacemos es tomar matrices particulares, A y B, obviamente, voy a tomar matrices de tamaños más pequeños, de 2 por 2, de orden 2, ¿sí? Voy a, digamos, sumar esa matriz y calcular el determinante
Por otro lado, calculo el determinante de A, el determinante de B, sumo esos determinantes y muestro que efectivamente el determinante de la suma no es lo mismo que la suma entre los determinantes, ¿sí? O sea, acá estoy utilizando la notación de barra, pero es equivalente, ¿está bien? Entonces acá muestro que no se está cumpliendo una igualdad. El determinante de A más B es distinto al determinante de A más el determinante de B, ¿sí? Eso es, yo concluyo, ¿está bien? Otra propiedad importante me dice que el determinante de la matriz inversa es igual a 1 sobre el determinante de A. Esta propiedad me sirve, por ejemplo, si a mí me dan como dato el determinante de A, yo puedo calcular el determinante de la inversa aplicando esta propiedad, ¿sí? Importante a tener en cuenta en el cuestionario, ¿sí? Número 7. El determinante de A transpuesta, eso me dice la otra propiedad, es igual al determinante de A. O sea, el determinante de A es igual al determinante de su transpuesta, siempre. Y la otra propiedad me dice que si A es una matriz de orden n, entonces el determinante K por A es igual a K a la n por el determinante de A. Fíjense que si yo tengo como matriz el producto de un escalar por una matriz, fíjense, si yo tengo esta matriz K por A, este K sale fuera del determinante, pero elevado a la enésima potencia. Es como que yo voy a aplicar la, por ejemplo, homogeneidad en las n filas de la matriz A. ¿Por qué digo n filas? Porque es una matriz de orden n, tiene n filas o n columnas. Entonces este K sale fuera del determinante, ¿sí? Elevado a la enésima potencia, donde n corresponde al orden de la matriz, ¿sí? Esto hay que tener muy presente. Y la propiedad importantísima, está en rojo acá, me dice lo siguiente, que el determinante de la inversa, perdón, el determinante de A, si el determinante de A es distinto de 0, entonces esa matriz A es inversible. Esa matriz A posee inversa. Existe la inversa de A, ¿sí? Eso es lo que me dice la propiedad. Entonces, antes de proceder a calcular, por ejemplo, la matriz inversa, yo lo que hago es, lo que puedo hacer es calcular el determinante, ¿sí? De acuerdo al valor del determinante, yo procedo a aplicar algún método de determinación o de cálculo, digamos, de la inversa de una matriz. ¿Por qué? Porque si el determinante de A me da 0, la matriz no va a poseer inversa, entonces no tiene sentido perder el tiempo en todo el procedimiento si yo en algún momento no voy a poder encontrar lo requerido para calcular la inversa de una matriz. ¿Se entiende? Ya vamos a ver cómo lo vamos a utilizar en el método de cálculo de la inversa por la adjunta, ¿sí? Bueno, entonces recuerden, esta propiedad me dice, A posee inversa, sí, solo sí, el determinante de A distinto de 0. O bien su equivalente sería A no posee inversa. Si A no posee inversa, eso es equivalente a decir que el determinante de A es 0, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que hemos recordado estas propiedades, que tenemos que tener presente porque, por ejemplo, en un final me pueden pedir lo siguiente. Defina función determinante. Entonces, ustedes van a definir la función determinante y enuncie 4 propiedades. ¿Sí? Entonces, yo tengo que enunciar las propiedades. 4 del todo el conjunto de la que me acuerde. ¿Sí? Tengo que enunciarla correctamente, chicos. Igualmente, yo tengo que tener presente las propiedades porque en algunos problemas lo voy a tener que utilizar. Bueno, entonces, acá les presento la lista de problemas que nosotros vamos a realizar, desarrollar, ¿sí? Vamos a comenzar con el ejemplo 1. Vamos al Drive. En el ejemplo 1 me dice, sabiendo que el determinante de esta matriz vale 3, usando propiedades del determinante, calcule el determinante de esta otra matriz. Bueno, entonces vamos a proceder
a calcular el determinante. Como acá me dice que use las propiedades, obviamente en el desarrollo voy a tener que justificar, aunque no me lo pidan, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades que voy utilizando? Porque justamente acá me dice usando propiedades, ¿sí? Entonces vamos a la solución. Voy a copiar esta matriz, el determinante de esta matriz, menos 1, 1, 1, B a C, 2 más 2B, 3 más 2A, 2C, que la puedo escribir como 0 más 2C. ¿Por qué lo escribo así? Porque, bueno, cada uno de estos términos, estas que contienen la letra de las distintas columnas, ¿sí? Están sumados a valores numéricos. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Yo acá lo que puedo hacer, ¿sí? Yo quiero calcular este determinante, pero si yo observo esta matriz o el determinante de esta matriz, puedo ver que, fíjense, la última fila está expresado como suma de, cada uno de los elementos de la última fila está expresado como suma de dos términos. Entonces, si marco esta fila, puedo aplicar linealidad en esta tercera fila, ¿sí? Entonces acá vamos detallando las propiedades que voy utilizando. Bueno, entonces, acá va a ser igual a qué. Bueno, acá voy a ir detallando. Acá estoy aplicando el axioma 1, el de linealidad en la tercera fila. Bueno, voy detallando. Entonces yo a este determinante puedo expresarlo como suma de dos determinantes. Bueno, el determinante del primer término va a ser el siguiente. Como yo he marcado la tercera fila, la primera y segunda fila quedan intactas. Entonces acá elijo colocar como tercer fila formada por estos elementos, 2, 3, 0. Más el determinante de, nuevamente acá, como la fila con la que estoy trabajando es la tercera, la primera y la segunda quedan intactas. Y elijo, ¿sí? Formar la tercera fila con estos restantes elementos, 2B, 2A, 2C. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Mirando estos dos términos, primero miremos esta matriz, ¿sí? Me fijo, ¿qué tengo como dato? Tengo como dato que el determinante de esta matriz vale 3, pero fíjense que la letra A está situada en la primera columna, la letra B en la segunda y la letra C en la tercera columna, todos ellos en la primera fila. Pero acá, en este determinante, si el determinante de esta matriz, yo tengo A en la segunda columna. Entonces, para posicionarla en la primera y B en la segunda columna, ¿no? Lo que voy a hacer es aplicar una propiedad de intercambio de columnas, ¿sí? Entonces, allí marco la fila, perdón, las columnas con las que voy a trabajar. Yo quiero intercambiar estas dos columnas. Esa es la simbología que utilizo. Entonces, voy detallando tanto con flechas o marcando filas o columnas con las que estoy trabajando y además voy detallando la propiedad que voy aplicando. Bueno, entonces acá, ¿cómo me va a quedar? Bueno, esto va a ser igual a ¿qué? Esta columna pasa a ser la primera, esto es 1 a 3, la primera columna pasa a ser la segunda, menos 1, B, 2. La tercera queda intacta porque no he trabajado sobre ella. Y entonces acá, ¿qué es lo que estoy aplicando acá? La propiedad que me dice, si intercambio dos filas o columnas, el determinante cambia de signo.
Bueno, entonces yo acá estoy intercambiando. Pero si intercambio dos filas, columna, el determinante cambia de signo. Entonces, antes de colocar el igual, antes de que me olvide, tengo que intercambiar el signo del determinante, ¿sí? Entonces voy detallando acá la propiedad que voy utilizando, ¿sí? Si intercambio dos columnas, el determinante cambia de signo. Acá si intercambio dos columnas de una matriz, el determinante cambia de signo. Perfecto. Y ahora, ¿qué puedo hacer en el determinante del segundo término? Puedo ver que en el determinante del segundo término puedo sacar factor común, pero no memorizo, esto no sería la propiedad correcta, el axioma correcto, digamos, este sería el axioma de homogeneidad. Puedo aplicar la homogeneidad en la tercera fila. Entonces eso me va a permitir, ¿sí?, sacar el factor común de los elementos de esa fila. ¿Cuál es el factor común? El 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar el determinante? Menos 1, 1, 1, B, A, C. Y acá me queda B, A, C. Y acá estoy aplicando, vamos a detallar la propiedad, esta de acá, o el axioma 2. Homogeneidad en la tercera fila. Bueno, entonces detallemos. Homogeneidad en la tercera fila. Perfecto. Continuamos con el desarrollo. No me olvido que el determinante de la matriz cuya primer fila es ABC, segunda 1 menos 1, 1, tercera 3, 2, 0, es igual a 3. Entonces, esta casi se parece a esta matriz dato, ¿sí? Nada más que acá tengo que colocar esta fila, tengo que intercambiar la segunda con la primera para que sean iguales, digamos. Entonces, vuelvo a aplicar acá la propiedad de intercambio, pero acá tengo que intercambiar fila. Y bueno, acá lo voy a simbolizar con estas flechitas, ¿sí? Voy a intercambiar primera con segunda, ¿sí? Entonces, al intercambiar, no me olvido. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo intercambio filas, tengo que cambiar el signo del determinante. En este caso, el determinante es negativo. Y si intercambio filas, este signo va a cambiar. Me va a quedar positivo. Entonces, directamente esto me queda determinante de ABC 1 menos 1, 1, 3, 2, 0. Más 2. Entonces acá vamos detallando la propiedad o axioma que voy utilizando. Acá intercambio primera y segunda fila. Entonces acá detallo nuevamente. Si intercambio, o a esto lo puedo denominar, a esta propiedad la denomino, directamente acá la vamos a escribir. Si intercambio dos filas, el determinante cambia de signos. Entonces acá vamos a detallar correctamente. Si intercambio dos filas, de una matriz, el determinante cambia de signo. Perfecto.
Bueno, entonces acá me va a quedar esto, ya denoté la propiedad que estoy utilizando para obtener este determinante, más 2 por, en este caso yo puedo ver que esta matriz, ¿sí? Posee, esta de acá de adentro, posee dos filas iguales. Entonces, ¿cuánto va a valer el determinante? El determinante va a valer 0. ¿Por qué? Por el axioma 3. El axioma 3 me dice, el determinante de una matriz que tiene dos filas o columnas iguales es igual a 0. Entonces acá, el determinante, la matriz posee dos filas iguales. Entonces, su determinante es 0. Listo. Entonces acá me queda, pero esta matriz, perdón, el determinante de esta matriz, ¿cuánto vale? Vale 3. Acá estamos utilizando el dato. Entonces acá me va a quedar 3 más 2 por 0, 0. Y esto es por el neutro aditivo en reales, ¿sí? Esto me queda 3. Y ese es el resultado, ¿sí? O sea, el determinante de esta matriz vale 3. Concluyo, por lo tanto, aunque parezca redundante, copio esta matriz. A ver, ¿puedo copiar? Sí. Entonces acá me va a quedar el determinante no perdamos tiempo. Voy a colocar menos 1, 1, 1. La otra fila es B a C. Y la otra fila es 2 más 2B, 3 más 2A. Y 2C. ¿Cuánto vale ese determinante? Nosotros concluimos que ese determinante vale 3. Listo. Resuelto el problema. Recuerden, chicos, si a mí me piden que determine el valor, ¿sí? Del determinante de una matriz usando propiedades, tengo que ir detallando propiedades o axiomas, ¿no? Tengo que ir detallando qué propiedad o axioma voy utilizando en cada uno de los pasos que voy dando, ¿sí? Este sería un problema completo, resuelto completamente, ¿sí? Vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2 me pide que determine el valor de K, del parámetro K, tal que esta matriz posea inversa, o sea, tal que esa matriz sea inversible. Entonces acá nosotros vamos a determinar ese valor de K usando una propiedad muy importante, que esta de acá, que me dice, si el determinante de A distinto de 0, entonces la matriz posee inversa, ¿sí? Voy a utilizar esta propiedad para encontrar esos valores de K. Entonces, en la solución vamos a detallar, obviamente, yo tengo que justificar qué propiedad. No me pongo a resolver directamente el determinante de esta matriz. No, acá detallo, justifico qué propiedad voy a usar, ¿sí? Entonces, para determinar ese valor de K. Entonces, la propiedad que vamos a usar es la siguiente. Me dice, si el determinante de A es distinto de 0, eso significa que A posee inversa, es inversible. Bueno, entonces acá, para determinar esos valores de K, lo que tengo que hacer es trabajar con esta desigualdad. Calcular el determinante de A. Determinante de A, esto es igual a determinante de esta matriz. 3,
k cuadrado 1, 3. Y esto tiene que ser distinto de 0. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el determinante de esta matriz de orden 2? Y bueno, yo conozco una fórmula, una función que me permite calcular el determinante de una matriz de 2 por 2. Esta. O sea, el determinante de la matriz de elemento A, B, C, D lo calculo haciendo el producto entre los elementos de la diagonal principal menos el producto entre los elementos de la diagonal secundaria. Bueno, entonces acá me va a quedar este por este, 9 menos este por este, k cuadrados. ¿Sí? Ah, pero yo lo expreso en forma ya factorizada. Esto es una diferencia de cuadrado, me queda 3 menos k por 3 más k. Pero nosotros queremos encontrar esos valores de k tal que la matriz sea inversible. O sea, este determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? O sea, esta expresión, esta de acá, tiene que ser distinta de 0. O sea, esta expresión va a ser distinta de 0 cuando ocurra que k sea distinto de quién, de 3, ¿sí? O k sea distinto de menos 3, ¿sí? O sea, A va a poseer inversa si k es distinto de 3 o k es distinto de menos 3. O escrito de otra manera, cuando k tome cualquier valor real menos quién, el 3 y el menos 3. Entonces, nosotros vamos a concluir respuesta o por lo tanto, ¿no? También podemos usar esa simbología. A es inversible si k toma cualquier valor real menos el 3 o el menos 3. O también podemos concluir, A es inversible si k es distinto de 3, ¿sí? O k es distinto de menos 3. ¿Está bien? En cualquiera de las dos situaciones, A es inversible. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que tengo que realizar en un parcial, si este ejercicio me lo toman en un parcial o en un cuestionario, ¿sí? A tener en cuenta esto, por favor. Bueno, vamos a pasar ahora a resolver este ejercicio 3. En este ejercicio me pide, use las propiedades del determinante o bien, de ser necesario, el desarrollo de Laplace para obtener el valor del parámetro X tal que esta matriz no posea inversa. ¿Sí? Ah, entonces eso quiere decir, ya el enunciado me está indicando. Esto quiere decir que yo voy a utilizar esta propiedad, esta que he mencionado. Esta propiedad para determinar esos valores de K, pero enunciada de esta manera. Determinante de A igual a 0, sí, solo sí, no existe la inversa de A. A no posee inversa. O sea, no es inversible. O sea, yo voy a determinar los valores de X tal que el determinante de esta matriz sea 0. ¿Por qué? Porque yo no quiero que esta matriz posea inversa. ¿Sí? Porque eso es lo que me está pidiendo acá. Bueno, entonces yo voy a hacer uso del determinante para resolver este problema. En realidad de esta propiedad. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular el determinante de esta matriz. Determinante de la matriz de elemento 2 menos x, 2, 1, 1, 3 menos x, 1, 1, 2, 2 menos x. Resulta que cuando yo calculo, como ustedes habrán visto ya algunos en la práctica, cuando calculo un determinante cuyos elementos, algunos de sus elementos, está en función de la variable x, lo que obtengo es una expresión algebraica en función de esa variable,
¿sí? Lo que obtengo es un polinomio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para obtener ese polinomio es justamente ir aplicando esas propiedades, ¿sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, acá, cuando yo quiero calcular el determinante de una matriz donde alguno de sus elementos está en función de una variable, ¿sí? La idea es, ¿sí? Es hacer la mayor o transformar esta matriz en la matriz triangular, ya sea superior o inferior. Es decir, la idea es hacer cero estos elementos, o bien estos elementos, ¿sí? Para después aplicar la propiedad que me dice que el determinante de una matriz triangular es igual al producto entre los elementos de la diagonal. Eso sería lo ideal, pero a veces es más complicado, digamos, transformar esta matriz en la matriz triangular. Lo más conveniente siempre es hacer la mayor cantidad de ceros posible, o en una fila o en una columna. Generalmente uno comienza haciendo cero este elemento, ¿sí? Bueno, entonces recuerden que para hacer cero un elemento de una matriz, voy a utilizar esta propiedad, la de hacer cero, que me dice que el determinante no cambia si a una fila o columna de una matriz le sumo el múltiplo de otra fila o columna respectivamente, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer uso de esa propiedad, ¿sí? Y la voy marcando acá al costadito, ¿sí? Entonces acá voy a hacer uso de esa propiedad porque yo voy a hacer cero este elemento. Entonces acá voy a utilizar 1, la voy a denominar acá. Entonces voy a marcar al costadito para no estar escribiendo, ¿sí? Tanto, porque en varias ocasiones vamos a utilizar esta propiedad. Si a una fila le sumo el múltiplo, fila o columna, ¿no? Le sumo el múltiplo de otra fila o columna respectivamente, el determinante no cambia. Eso me dice la propiedad. Perfecto, entonces acá voy a utilizar la propiedad 1. Bueno, entonces quiero hacer cero este elemento, pero a ver, si quiero hacer cero este elemento, ¿cómo hago para hacer cero este elemento? Lo puedo hacer cero tomando este elemento de la columna 2, o bien puedo hacer cero este elemento tomando este elemento perteneciente a la fila 2. Acá me conviene utilizar la fila 2 para operarla con la fila 3 y así es hacer cero este elemento. Entonces vamos a marcar. La punta de la flecha me indica la fila que se va a modificar. Entonces yo quiero hacer cero este elemento. Entonces, para ello, a esta fila le tengo que sumar el múltiplo de esta otra. ¿Cuál es la constante que debo utilizar acá, en este caso? Menos 1. 1 multiplicado por menos 1 y sumado este elemento, el resultado me da 0. Entonces yo a esta fila le tengo que sumar el múltiplo de esta, donde la constante es multiplicidad de menos 1. Pero acá directamente, como estos dos elementos son iguales, basta con restar ambas filas. Así lo podemos simbolizar, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a realizar la aplicación de esa propiedad. Entonces, recuerden, la fila que se modifica es la segunda. Entonces, acá me va a quedar 2 menos x, 2, 1. La segunda fila queda intacta. La tercera me queda 1 menos 1, 0. 2, y esas operaciones las vamos a hacer acá al costadito, después lo vamos a borrar. 2 menos esta expresión, o sea, 2 menos 3 menos x, o sea, 2 menos 3 más x. Esto me queda x menos 1. Ahora opero 2 menos x menos 1, esto me queda 1 menos x. Perfecto. Entonces vamos a borrar estos cálculos. Me fijo
¿qué es lo que puedo aplicar acá? Resulta que mirando la tercera fila, puedo ver que tengo factor en común. Tengo un factor en común. Si yo a este elemento, fíjense, al 1 menos x, lo puedo expresar sacando factor común el signo menos como x menos 1. Porque esta expresión se parece a esa, por eso me doy cuenta. Entonces puedo ver que en la tercera fila tengo factor en común. ¿Quién? El x menos 1. Entonces lo puedo sacar fuera del determinante usando el axioma número 2. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a utilizar el axioma 2. Entonces voy a marcar la fila donde voy a aplicar el axioma 2 con color. Eso lo tengo que hacer, acostumbrarme a trabajar así cuando resuelvo el parcial, porque para el docente que corrige, esto es, digamos, facilita la corrección porque más o menos va mirando cuál es el pensamiento del alumno, ¿sí? A través de su desarrollo, digamos, del desarrollo del ejercicio. Bueno, entonces acá dijimos, aplicamos el axioma 2, esto sería homogeneidad en la tercera fila. Entonces acá me queda, sale x menos 1 fuera y la matriz me queda 2 menos x, 1, 1, 3 menos x, 1, y acá la tercera fila me quedaría 0, como acá saco x menos 1 me queda 1, y si acá saco x menos 1 me queda menos 1. Perfecto. Recuerden que la idea era hacer la mayor cantidad de ceros posible en una fila o en una columna, ¿sí? Entonces, mirando este determinante, ¿sí? Puedo ver que si yo sumo estas dos columnas, puedo hacer 0 este elemento. Perfecto. Entonces, lo voy a detallar con color, ¿sí? Voy a aplicar la operación, la propiedad esta de acá, la propiedad de hacer ceros. Entonces, acá basta con sumar estas dos columnas, porque si yo sumo estos dos elementos, es decir, estas dos columnas, este elemento se va a hacer 0 si coloco el resultado en la segunda columna. Entonces esto me va a quedar, acá estoy aplicando la propiedad que yo denominé 1 acá al costadito. Entonces este factor queda tal cual multiplicado. Ahora, la columna que se modifica es la segunda. Nosotros dijimos acá que basta con sumar estas dos columnas, ¿sí? La constante de multiplicidad en todo caso acá que utilizo es 1. Entonces acá me queda 2 menos x, 1, 0, y ahora sí va a cambiar. 2 más 1, 3. 3 menos x más 1, 4 menos x. 1 más 1, 0. Fíjense que logré hacer 0 ese elemento. Acá me queda 1, 1 menos 1. Perfecto. Bueno, ya hice la mayor cantidad de ceros posible en esta fila, en la tercera fila. Y en esa fila yo voy a aplicar Laplace, ¿sí? Entonces, para aplicar Laplace me interesan los signos que acompañan a los menores complementarios. Esto es más, menos más, menos más, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar, yo acá estoy aplicando, como les dije, Laplace. En la tercera fila. Entonces me queda x menos 1 más menos más, elemento, el signo es positivo. Menor complementario, surge de eliminar esta fila, esta columna, y me queda el determinante de la matriz de elementos. 2 menos x, 3, 1, 4 menos x. Perfecto. Continuamos nuestro desarrollo. Acá, a este signo, lo voy a pasar delante, entonces esto me va a quedar x menos 1 o al menos 1, lo paso, aplico la propiedad conmutativa, ¿sí?
Y acá me va a quedar este por este menos este por este. 2 menos x por 4 menos x menos 3. Y opero. Acá me queda 8 menos 2x menos 4x más x cuadrado menos 3. Entonces esto me queda menos x menos 1 por x cuadrado menos 6x más 5. Y factorizo este polinomio de grado 2 con la fórmula cuadrática. Busco sus raíces. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Sobre 2 por a. Entonces acá me queda 6 más menos raíz cuadrada de 16, 4 sobre 2. Entonces 6 más 4, 10 sobre 2, 5. 6 menos 4 menos 2. Perdón, 2 positivo. Sobre 2, 1. Entonces esos son los ceros. Entonces yo acá voy a expresar esto completamente factorizado. Entonces me queda menos x menos 1. 1 es raíz, entonces esto lo elevo al cuadrado. Por x menos 5. 1 raíz doble. Bueno, yo quiero, este es el valor del determinante. Como yo les decía en un principio, cuando yo tengo que calcular el determinante de una matriz, donde esa matriz, alguna de sus entradas están en función de una variable, como resultado obtengo una expresión, ¿sí? En esa variable, es decir, como resultado obtengo un polinomio. Pero yo quiero que esta matriz no sea inversible, es decir, quiero que su determinante valga 0. Entonces, a esta expresión la igualo a 0 y me queda una ecuación, ¿sí? Una ecuación cúbica. Pero como ya está factorizado, y esa es la ventaja de aplicar las propiedades, porque si yo resuelvo este determinante utilizando, por ejemplo, SARU, voy a obtener una expresión no factorizada y la voy a tener que factorizar. La ventaja de ir aplicando las propiedades es que yo finalmente obtengo una expresión factorizada. Entonces yo puedo fácilmente observar esa ecuación y decir cuáles son las soluciones. Esta ecuación se cumple cuando x toma el valor 1 y cuando x toma el valor 5, ¿sí? O cuando x toma el valor 5. Entonces acá nosotros decimos, esto se cumple cuando x vale 1 o bien cuando x vale cuando x vale 5, ¿sí? Entonces concluimos. A, respuesta. A no posee inversa, no es inversible, si x toma el valor 1 o x toma el valor 5. ¿Sí? Listo la respuesta. Bueno, entonces ahora terminamos con el desarrollo de este problema. Es un problema de tipo parcial, por eso es importante, digamos, entender y además completito. Vamos aplicando todas las propiedades, ¿sí? O la mayoría de las propiedades y también la definición de determinante. Vamos a resolver otro problema acá, de tipo parcial o de tipo final, ¿sí? Regular o libre también, ¿sí? Bueno, acá queremos resolver este problema y en este problema me pide que calcule el determinante de esta matriz. Fíjense que la matriz está expresada como una n-upla. Es una matriz de orden 3, ¿sí? Por lo tanto va a tener 3 filas. Está expresada como una n-upla, ¿sí? Estamos utilizando, ¿se acuerdan? En un principio habíamos dicho, estamos utilizando esta notación de matriz, ¿sí? Bueno, entonces vamos a proceder a resolver este problema. Yo quiero calcular el determinante de la matriz, cuya primer fila es F1, cuya segunda fila es 2F1 más 3F2,
y la tercera fila es F3. Bueno, pero a mí me dan como dato esto. El determinante de la matriz de fila F1, F2, F3 vale 3. Bueno, pero mirando esta matriz, yo puedo ver que la segunda fila está expresado como suma de dos filas. Entonces yo puedo aplicar el axioma acá, 1, linealidad en la segunda fila. Esto entonces me queda igual a la suma de dos determinantes, donde la matriz del primer término está formado por la fila 1, 2F1, F3, más el determinante de la otra matriz, donde la primera fila es F1, la segunda es 3F2 y la tercera es F3. Bueno, pero acá, como tengo, por ejemplo, en este caso, en la segunda fila, cada uno de sus elementos está multiplicado por 2, puedo aplicar el axioma de homogeneidad. ¿Sí? En ambos casos, el axioma de homogeneidad en la segunda fila. Bueno, entonces acá el 2 sale fuera y me queda determinante de F1, F1, F3, más, y acá aplico la homogeneidad en esta fila, sale 3 fuera del determinante, me queda determinante de F1, F2, F3. Bueno, acá, como yo tengo dos filas iguales, por el axioma 3, ¿sí? Este determinante vale 0, entonces me queda 2 por 0 más 3 por el determinante de esta matriz. Pero yo tengo como dato que el determinante de esta matriz vale 3, entonces me queda 3 acá. Esto me va a quedar 2 por 0, 0 más 9, y esto me queda 9. Y acá, fíjense que este es el neutro de la suma en reales. ¿Está bien? Y este axioma 3 lo estoy aplicando, ¿sí?, a esta matriz. Dos filas iguales. Bueno, entonces concluimos, por lo tanto, el determinante de la matriz cuya primer fila es F1, la segunda es 2F1 más 3F2, la tercera F3, ¿cuánto vale? Vale 9. Listo, ya está concluido, ¿sí? Listo, resuelto el problema. Bueno, acá tenemos un nuevo problema, pero acá, para resolver este problema, yo tengo que determinar, digamos, previamente, hablar un poquito acerca del método de la adjunta, ¿sí? Entonces vamos a los apuntes. El método de la adjunta es una de las aplicaciones del determinante de una matriz. Y el método de la adjunta me dice lo siguiente, que la inversa de una matriz, si es una matriz cuadrada, cuyo determinante es distinto de 0, entonces yo puedo encontrar la inversa de esa matriz utilizando esta fórmula, ¿sí? A es igual a 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Pero ¿quién es la adjunta de A? Es la matriz de los cofactores de A transpuesta. O sea, para hallar la adjunta, yo tengo que encontrar la matriz de los cofactores. Y ustedes recordarán que en la teoría nosotros definimos cofactor, ¿para qué? Para que posteriormente explicar el método de Laplace, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el método de Laplace yo tengo que elegir una fila o una columna e ir multiplicando cada uno de los elementos de esa fila o columna por sus cofactores respectivos y luego sumar esos resultados para obtener el determinante de dicha matriz, ¿sí? Entonces acá yo quiero determinar todos los cofactores de la matriz A para luego transponer esa matriz y de esa manera encontrar la adjunta de A. ¿Está bien? Entonces vamos a recordar un poquito acerca de el cofactor, la definición de cofactor. Pero antes que nada,
acá aclaramos, ¿sí?, que la condición necesaria y suficiente para que exista la inversa es que el determinante de A sea distinto de 0. Acá ya lo enunciamos como propiedad. Condición necesaria y suficiente, por eso acá dice sí, solo sí, que para que exista la inversa de A es necesario y suficiente que el determinante de A sea distinto de 0. ¿Está bien? Bueno, entonces, antes de calcular la matriz de los cofactores, recordemos un poquito, ¿sí?, los conceptos previos que nosotros habíamos estudiado en la teoría. Conceptos previos antes de definir lo que es Laplace, ¿sí?, el método de Laplace. Bueno, acá recordemos cómo determinar los menores complementarios, pero la definición de menor complementario me dice que si A es una matriz cuadrada de orden n, entonces el menor complementario simbolizado de esta manera es, digamos, el determinante de una submatriz. Esa submatriz se obtiene al eliminar mentalmente la fila I y la columna J, ¿sí? Entonces, de esa manera obtengo la submatriz a la cual le aplico, digamos, el determinante de manera tal de obtener el menor complementario. Entonces, por ejemplo, yo quiero obtener el menor complementario, M11, M21, esos menores complementarios de esta matriz. Entonces, de acuerdo a la definición, para obtener el menor complementario M11, yo lo que tengo que hacer es calcular el determinante de una submatriz. Fíjense que si la matriz es de orden 3, el menor complementario va a ser de un orden menor, o sea, de orden 2. Y efectivamente así me va a quedar. Entonces, para obtener el menor complementario M11, lo que tengo que hacer es eliminar la fila 1, columna 1 de esta matriz. Mentalmente, ¿no? Elimino fila 1, columna 1. ¿Qué submatriz me queda? 5, 3, 0, 8. El determinante de esa submatriz vendría a ser el menor complementario, ¿sí? Quiero obtener el menor complementario M21. Entonces eso va a ser el determinante de la submatriz que se obtiene eliminando fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Eliminando mentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué submatriz me queda? 2, 3, 0, 8. A esa submatriz le aplico el determinante para obtener el menor complementario. ¿Cuánto me da acá? 16. ¿Sí? Eso recordando cómo obtener los menores complementarios. Ahora vamos al cofactor. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos los cofactores? ¿Cómo los simbolizamos? Los simbolizamos con la letra C sub IJ. ¿Sí? De esa manera simbolizamos el cofactor. Fíjense que esto es un elemento, un número real. Recuerdan que la simbología sub IJ me determinaba los elementos. Entonces acá, ¿cómo obtengo estos elementos numéricos? C sub IJ. Por la definición, C sub IJ es igual a ¿qué? A menos 1 la I más J por el menor complementario. O sea, el cofactor es, ¿sí?, el producto entre este elemento y este elemento. ¿Sí? Esto, fíjense, lo menos 1 la I más J me determina el signo del cofactor. Me determina, digamos, sí, el signo del cofactor. Es decir, este resultado o me da 1 o me da menos 1. Es decir, es el signo que acompaña al menor complementario. ¿Está bien? Y ese signo, fíjense que este signo va a depender de la posición del elemento. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en la posición 1, 1, entonces esto me va a quedar primer fila, primer columna, esto me va a quedar menos 1, la 1 más 1, menos 1 al cuadrado, es 1 positivo. Entonces, fíjense que yo, el signo este de acá, correspondiente al elemento A11, va a ser positivo. Entonces nosotros podemos ver que estos signos conforman como un patrón parecido al tablero de ajedrez. Si acá es positivo, blanco, negro. Entonces, si esto es positivo, acá va a ser negativo y así. Positivo, negativo, y así voy intercambiando los signos. Cómo se
intercambian, digamos, los colores en un tablero de ajedrez. ¿Sí? Tiene ese patrón, digamos, como los colores de un tablero de ajedrez. ¿Entendido? Ahora, yo quiero obtener el cofactor C11 y el cofactor C21 de esta matriz. Entonces, el cofactor C11 va a ser igual a menos 1. Acá I vale 1, J vale 1. Menos 1 elevado al cuadrado por M sub 1, 1. Recuerden que este menor complementario es el determinante de la submatriz, que surge de eliminar fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1, me queda esta submatriz, 5, 3, 0, 8. Entonces, fíjense que haciendo este producto, obtengo como resultado el número 40, o sea, el cofactor C11, como les decía, es un número, en este caso, igual a 40. El cofactor C21, me voy a la fórmula, es menos 1 a la 2 más 1, y vale 2, J vale 1, por el menor complementario M21. Este es el determinante de la matriz, de la submatriz que surge de eliminar fila 2, columna 1, fila 2, columna 1. Entonces la submatriz es 2, 3, 0, 8. Y el signo es negativo, ¿sí? Entonces acá me queda 2 por 8, 16, con este signo menos 16. Por eso decía, este factor me determina el signo del cofactor, ¿sí? Este número, este factor me determina el signo del cofactor. Bueno, entonces ya recordamos cómo calcular tanto los menores complementarios como los cofactores, procedemos a aplicar el método de la adjunta. Recuerden que el método de la adjunta implica utilizar esta fórmula. La inversa se obtiene, ¿sí? Multiplicando 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A, siempre y cuando puedo aplicar esta fórmula, siempre y cuando el determinante de A sea distinto de 0. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de calcular la inversa de esta matriz, antes de aplicar la fórmula, es calcular el determinante de esa matriz. Entonces, calculo el determinante de esta matriz y el determinante me da menos 1, distinto de 0. Por la propiedad, nosotros decimos que existe la inversa de A. A es inversible, A posee inversa, ¿sí? Ahora procedo a calcular la matriz de los cofactores. Entonces, la matriz de los cofactores está formada por justamente los cofactores. ¿Sí? Nosotros acá vamos detallando cofactor C11, cofactor C12 y así sucesivamente. Esta es la matriz de los cofactores. Entonces, vamos encontrando cada uno de los cofactores respectivos para formar la matriz. Resuelvo esos determinantes y encuentro los cofactores, ¿sí? La matriz de los cofactores. Es una matriz de 3×3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar la matriz de los cofactores y aplicarle la transpuesta, ¿sí? La transpuesta de la matriz de los cofactores vendría a ser la adjunta de A. Ya tengo todo lo que necesito. Entonces, aplico la fórmula. A a la menos 1 es 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Entonces 1 sobre menos 1 por esta matriz, ¿sí? La adjunta. O sea, obtuve acá la inversa de A. Finalmente puedo verificar que efectivamente esta matriz es la inversa de A. ¿Cómo? Bueno, multiplico esta matriz A por su inversa. ¿Y qué es lo que me tiene que dar como resultado? La matriz identidad, por definición de inversa, ¿sí? Esa es la comprobación. Acá no la hice, porque no me la piden. Pero bueno, si en el parcial aplico este método para calcular la inversa de una matriz, obviamente voy a tener que hacer la verificación al costadito para ver si no me he equivocado en algún cálculo, digamos, ¿sí? Si tengo tiempo, lo hago. Bueno, vamos a proceder a resolver este problema. Calcula, de ser posible, la inversa de esta matriz por el método de la adjunta. ¿Por qué me dice de ser posible? Bueno, porque ustedes saben que no toda matriz posee inversa, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a aplicar el método de la adjunta. Entonces, me dice, si el determinante de A es distinto de 0, entonces puedo encontrar la inversa de la matriz con esta fórmula. Bueno, entonces, antes que nada, antes de aplicar cualquier método de cálculo de la inversa, lo que tengo que hacer es calcular el determinante de la matriz para asegurarse, ¿sí?, de que esa matriz posea inversa.
Bueno, entonces acá vamos a calcular el determinante de A. Este es 1, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 5, 4. Bueno, voy a aplicar para calcular la inversa el método de Sarrus, porque es una matriz de 3 por 3. Entonces, copio la primera y segunda fila y aplico el método. Multiplico los elementos de las diagonales principales y luego sumo su resultado. Entonces acá me queda este por este por este, 8, más este por este por este, 0, más este por este por este, 0. Esas son las diagonales. A ver si tengo unos colores más suaves como para no está marcando, digamos, con agregar pluma. ¿No me salen los colores? No. Ahí está. Bueno, yo quiero un color suavecito. Entonces acá tengo, esta es una diagonal principal. Acá tengo otra diagonal principal. Acá tengo otra diagonal principal. ¿Sí? Ahora, nosotros dijimos, bueno, multiplico los elementos de la diagonal principal, sumo esos resultados. Y a ese resultado le resto el producto entre los elementos de la diagonal secundaria. Los elementos de la diagonal secundaria son estos. Recuerden que cada diagonal secundario principal están formados por 3 elementos. Entonces acá me va a quedar 1 por 2 por 1, 2. Y acá me queda 1 por 5 por 1, 5. 0 por 0 por 4, 0. Entonces finalmente esto me queda 8 menos 7, 1. El determinante es distinto de 0. Eso es equivalente a decir que existe la inversa de A. ¿Sí? Puedo aplicar el método de la adjunta. Puedo aplicar esta fórmula. Bueno, entonces necesito calcular la adjunta de A, pero primeramente la matriz de los cofactores. Bueno, calculo la matriz de los cofactores. Entonces, cofactor C11. Acá tengo que tener en cuenta que, recuerden, directamente los signos que acompañan a los cofactores están distribuidos como un tablero de ajedrez. Entonces, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Entonces esto es positivo, ¿sí? Y voy respetando eso. Recuerden que estos signos los voy a marcar, que son los signos que acompañan a los menores complementarios, los voy a marcar con otro color para no confundir con los signos de los elementos de la matriz, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces acá me va a quedar. Determinante de el menor complementario. Elimino mentalmente fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Entonces la submatriz es 2, 1, 5, 4. Calculo el determinante de esa matriz. Cofactor C12. Signo negativo, menor complementario, elimino fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. La submatriz que me queda 0, 1, 1, 4. Cofactor C13. Signo positivo, menor complementario, y bueno, elimino mentalmente fila 1, columna 3, fila 1, columna 3. Entonces, el menor complementario va a ser determinante de esta submatriz. 0, 2, 1, 5. Menor complementario, cofactor C21. Signo negativo. La submatriz, el menor complementario sería el determinante de esta submatriz. Elimino fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Me queda la submatriz 0, 1, 5, 4. ¿Sí? Ahora, cofactor
C22. Signo positivo. Menor complementario lo formo eliminando fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Entonces me queda 1, 1, 1, 4. Y a esa matriz le calculo el determinante. Entonces, cofactor C, 2, 3. Signo negativo. Menor complementario, elimino mentalmente fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. Me queda 1, 0, 1, 5. Y a esa submatriz le calculo el determinante para formar el menor complementario. Bueno, ahora vamos por el cofactor C31. Signo positivo. Menor complementario, elimino mentalmente fila 3, columna 1. Fila 3, columna 1. Me queda la submatriz 0, 1, 2, 1. Y a esa submatriz le aplico el determinante para formar el menor complementario. Cofactor C, 3, 2. Signo negativo. Menor complementario, determinante de la submatriz, que surge de eliminar fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2. Me queda 1, 1, 0, 1. Menor complementario C33. Signo positivo. Perdón, cofactor C33. Signo positivo, menor complementario. Surge de eliminar fila 3, columna 3. La submatriz, fila 3, columna 3. Entonces la submatriz va a ser 1, 0, 0, 2. 1, 0, 0, 2. A esa submatriz le aplico el determinante para encontrar el menor complementario. Bueno, calculo estos resultados. Voy a tomar otro color, por ejemplo, el verde. ¿Sí? Entonces acá tomo el verde. Vamos a 2 por 4, 8. Menos 5, 3. 0 menos 1 con el signo menos, 1 positivo. 0 menos 2 con el signo más, menos 2. 0 menos 5 con este signo menos, 5 positivo. 4 menos 1. 4 menos 1, 3. 5 y acá con este signo menos, menos 5. Menos 2. 1 con el signo menos, menos 1. 2 positivo. Listo. Entonces la matriz de los cofactores va a ser la matriz de 3 por 3 de elementos. 3, 1, menos 2, 5, 3, menos 5, menos 2, menos 1, 2. Bueno, pero yo necesito calcular la adjunta. Entonces la adjunta de la matriz A es la matriz de los cofactores transpuesta. Entonces a esta matriz la tengo que transponer. Primer fila pasa a ser primer columna. Segunda fila, segunda columna. Tercer fila, tercer columna. Entonces ahora aplico. Entonces decimos, la inversa de A es 1 sobre determinante de A, que el determinante de A, ¿cuánto vale? El determinante de A vale 1. Multiplicado por la matriz adjunta. Es 1 por esta matriz, es esa matriz. Entonces la inversa sería esa matriz. Listo. Ya terminé de resolver el problema. Bueno, después vamos a continuar con otro video, siguiendo con el tema del determinante de la matriz, en realidad con las aplicaciones del determinante de la matriz, ¿sí? Hasta acá nomás llegamos. Gracias. Y bueno, estudien, chicos, ¿sí?